Oye, Villarroya, entonces, escúchame una cosa. ¿Zubimendi puede venir o no puede venir al Madrid? No hay nada firmado con el Arsenal. Es decir, lo que hay con el Arsenal es un acuerdo económico y de temporadas. Creo que le firmaban por 5 o 6 temporadas y me parece que se iba a 10 o 12 millones, creo que leí, pero era un acuerdo verbal. O bueno, no hay nada firmado entre Zubimendi y el Arsenal. El Arsenal daba por hecho de que se iba a firmar ya y que el Arsenal está dispuesto a pagar la cláusula de 60 millones y por lo que sé, Xabi Alonso ha hablado con el jugador y el jugador ha frenado el tema del Arsenal. ¿Qué pasa? Que el Madrid no está por la labor de pagar 60 millones y tampoco le va a pagar lo que el Arsenal le pagaría. Entonces aquí, pues, puede venir porque, repito, el jugador no ha firmado nada oficialmente con el Arsenal. Ahora, si luego la operación se cierra o no se cierra, pues yo creo que la operación Zubimendi, si llega el jugador, dependerá de las salidas que haya en el equipo. Si no hay salidas, y me refiero a salida importante que deje dinero, porque se habla de que Ceballos puede ir al Milan, pero son 15, 20 millones máximo. Estaba hablando de una salida con cara y ojos, y todo el mundo entendemos que salida de cara y ojos es Rodrigo, que claro, puede dejar 80, 90 millones, entonces el Madrid pues podría negociar con la Real Sociedad, pues, o bajar un poco la cláusula, o ceder jugadores o tal, y entonces, pero podría pagar la buena parte de la cláusula. Si no es así, yo veo muy complicado que Zubimendi venga al Madrid. De todos modos, además, lo hablamos el otro día. Es una pieza, perdona, Siro, que al Madrid la necesita, ¿no? Porque es ese engranaje en el centro del campo, ese jugador que piense, que distribuya juego un poquito, siguiendo la línea de Toni Kroos, ¿no? Sí, pero... Sí, pero ahí también yo creo que el Madrid lo que espera es ver los jugadores Güler, qué función le puede dar, qué función le va a dar Xabi Alonso a Bellingham. Entonces, en función de lo que se vea en el Mundial de Clubes, pues se irá. Si el Madrid, si Xabi Alonso dice, oiga, pues ni Bellingham me hace la función que yo creo que me tiene que hacer, y Güler pues tampoco está totalmente hecho para aguantar toda la temporada llevando al equipo, pues entonces el Madrid, pues o bien sería Zubimendi, que es el objetivo número 1, eso sí que hay que decirlo, o bien si por el tema monetario, económico no se llega, pues entonces es la opción número 2, es Ángel Stiller. Pero vaya, yo creo que hasta que no pase el Mundial y veamos, Xabi Alonso vea cómo va el equipo, yo estos fichajes los dejo un poco en barbecho, porque no va a mover ficha el Madrid por ninguno de ellos. Claro, es que aquí la pregunta es, ¿Zubimendi será capaz de esperar hasta el mes de julio? Porque antes del mes de julio, antes de que empiece el Campeonato del Mundo y se vea el rendimiento de según qué jugadores, el Madrid no va a dar ningún paso. Entonces, la duda aquí es si Zubimendi pues acepta pues lo que haya hablado con Xabi Alonso, decir, oye, si puedes esperar sin comprometerte con el Arsenal, espera. Pero claro, también corre el riesgo de que el Arsenal diga, bueno, chico, hasta aquí hemos llegado. Si hemos llegado a un acuerdo verbal, no hemos firmado nada, me estás dando largas, al final pues tendré que buscar en el mercado a otro jugador que me pueda cubrir lo que quería para ti, claro, porque yo no sé si el Arsenal está dispuesto a esperar y si el jugador está dispuesto también a esperar y arriesgarse a quedarse un año más en la Real Sociedad de San Sebastián, porque eso se podría producir, ¿no? Esa es la gran incógnita, porque yo estoy con Villarroya, o sea, con José Miguel. O sea, el Madrid no va a tomar ninguna decisión. ¿Por qué? Porque necesita ver cómo esa salida de balón se la puede dar Bellingham. Yo creo que sí. O sea, yo creo que no. Se la puede dar Bellingham. Yo creo que no, Frido, que son dos perfiles absolutamente diferentes. Bellingham es un jugador más de conducción de pelota y sobre todo de llegada de segunda línea, que porque es un gran llegador, ¿no?
pero como distribuidor es mucho más distribuidor al primer toque y sabiendo cuándo tiene que darle el tiempo de juego al equipo, es mucho más Zubimendi. Sí, yo estoy de acuerdo pero que dentro de esas de esos recursos que puede tener uno y otro, pues Bellingham, ahora por ejemplo, que va a tener a un jugador en el eje central de la defensa con muy buena salida de balón, pues a lo mejor entre Bellingham un poco más retrasado y jugando como jugaba en el Borussia Dortmund y un Hausen, que es un tío que tiene muy buena salida de balón y que en esa salida de balón después puede estar cubierto por Tchouaméni, pues a lo mejor encuentra la solución que no encontró el año pasado el señor Ancelotti, ¿no? Entonces, yo creo que por eso el Madrid quiere probar, quiere ver si Güler también puede hacer ese papel. Claro. Si Güler, porque el otro día con Turquía fue el jugador que sacaba el balón. Incluso el pase del primer gol turco es un pase que da él desde prácticamente el centro del campo, que coge el balón, se regatea a 2 jugadores y se la pasa al delantero. Luego marcó otro gol. Bueno, yo ya dije que hay fichajes que el Madrid va a esperar a lo que vea en el Mundial de Clubes. Ahí está el medio centro y está ese delantero centro que se habla que puede ser un jugador para ver si tener al Madrid alguna alternativa adelante. Yo creo que uno y el otro va a depender de lo que Xabi Alonso vea en el Mundial de Clubes. Nada más. Es decir, si Xabi Alonso entiende que lo que hay en la plantilla le sirve, no va a venir nadie. Si esto es así. Y después hay otra cosa que el otro día lo hablamos con Iñaki Aguirre Gaviria, que parece que es complicado que puedan jugar en el mismo 11 Tchouaméni y Zubimendi. Claro, es difícil de eso. Son dos jugadores con distintas características, pero más o menos que ocupan el mismo sitio en el campo. Y aparte que si tienes a Bellingham fijo y a Valverde fijo, claro, tampoco. Y Tchouaméni costó 80 millones de euros. 80 millones. No, y además es pivote defensivo. Yo creo que, a ver, Xabi Alonso en el Leverkusen ha jugado con un pivote defensivo puro, que este sería Tchouaméni, y luego con un jugador de medio centro que distribuye el juego. Ya, pero que ese es Bellingham, ¿va a ser Bellingham o va a ser Güler? Claro, es que vamos a ver, en el Leverkusen tenía Xhaka, que tampoco que sea un jugador como Zubimendi. Xhaka se parece más a Bellingham que a Zubimendi. ¿Por qué? Porque luego tenía a Florian Wirtz por delante, que era el jugador que al final era el que dirigía el juego. Porque lo que hacía Xhaka era muchas veces pasarle el balón a Wirtz y Wirtz era el que distribuía el juego por arriba. Bueno, puede poner a Bellingham y a Tchouaméni con Güler adelantado, un poco más retrasado de la línea de ataque, y que al final sea Güler el que mueva el balón, el que se mueva entre líneas y el que dé claridad al ataque. Es que vamos a ver lo que quiere hacer Xabi Alonso. Porque en el Mundial, ¿qué novedades va a haber de los nuevos fichajes? No, Alexander Arnold y Hausen no hay mucho más. A la carrera viene después del Mundial. O sea, jugará con el Benfica, Carrera. Sí. Hay dudas, porque están diciendo que igual no va con el Benfica al Mundial. Está puesto, pero se dice ayer en Portugal había lío con el tema. Bueno, es que hay una cosa. Arnold finalmente va a ir al Mundial con el Madrid, ¿no? Arnold. Sí, Arnold sí. Está inscrito. Lo presentan mañana, pero está inscrito. Ahí está en la lista que inscribió, porque ayer se cerraba el plazo a las 6 de la tarde y está inscrito en la lista que presentó el madridista Alexander Arnold. Lo presentan mañana. Pero yo te vuelvo a decir, si no hay una salida importante, no va a venir nadie, más allá de Álvaro Carreras, que está fichado. Punto. Eso es verdad. No va a venir nadie para el centro del campo, pero yo sí cuento con la salida de Rodrigo. Bueno, que ahora también, mismo yo también. Hay que verla. Mientras tanto está. Hasta que no se vaya, está. Por lo tanto, lo que hay que decir ahora, para no tampoco decirle a la gente que luego dice que si hemos dicho dejar de decir, es que si no se va Rodrigo, no va a venir nadie más, excepto Álvaro Carreras. Y bueno, y más tu Antonio, que también está fichado y vendrá después del Mundial. Sí. A mí mañana... que también es un jugador que puede sacar el balón, Luis. Sí. Esta mañana me contaban en el Madrid
cómo fue lo de Zubimendi. Lo de Zubimendi surgió de la siguiente manera. En las conversaciones finales para cerrar los flecos contractuales de Xabi Alonso, después de que el acuerdo llevara hecho mucho tiempo, el agente de Xabi Alonso le dice al Madrid, oye, ¿y Zubimendi? Porque al míster le gusta y tal. Y el Madrid lo que les dice es, en esa demarcación tenemos a Tchouaméni, está Fede Valverde, está Camavinga, tenemos jugadores de sobra y si no sale ninguno de esos jugadores, no vamos a acometer el fichaje de Zubimendi, que tiene una cláusula de 60 millones, que habría que ponerle un salario a la altura del pago de la cláusula, etcétera, etcétera. El pago de la cláusula o de acuerdo de traspaso, que con la Real se podría negociar sin problema un traspaso, caro, pero un traspaso. Entonces el Madrid nunca contempló en serio fichar a Zubimendi, sino que fue el agente de Xabi Alonso, que a la vez es agente de Zubimendi, el que puso el nombre sobre la mesa y el Madrid dijo que no. Sí, pero esta semana o estos últimos días Xabi Alonso ha hablado con él, te lo digo. Sí, claro. Porque por eso Zubimendi ha parado el tema del Arsenal. Claro, pero porque el yo tema le del decía a Arsenal Miguel, estaba hecho. ¿hasta cuándo va a esperar el Arsenal? ¿Y hasta cuándo va a esperar Zubimendi? Porque claro, estamos a mitad de junio y el Madrid, si toma alguna decisión en torno a Zubimendi, sería una vez que se juegue el Mundial y ver el rendimiento, pues cómo ha respondido Bellingham a la posición donde lo haya querido colocar, cómo ha respondido Güler y después lo que hablamos. O sea, es que el Madrid para comprar a Zubimendi, pues antes tendría que vender a alguien, o sea, vender a Rodrigo, vender a Brahim o vender a algún jugador. Y eso tampoco se va a producir antes del Mundial. Pero vamos, a efectos de fichajes, el Mundial puede ser un poco el escaparate para decir, para que Xabi Alonso se cargue de razones diciendo, ¿veis cómo necesito otro central? ¿Veis cómo necesito un centrocampista? ¿Veis cómo no tengo un especialista de 9 que me supla a Mbappé para darle respiro, minutos de calidad? O si de repente el Madrid gana el Mundial de Clubes, que es un escenario improbable, pero no imposible, en el club le dicen, ¿ves cómo tenías centrocampistas de sobra? ¿Ves cómo Asensio es mejor central de lo que tú creías? ¿Ves cómo Gonzalo, oye, te ha salido esos minutitos y te ha jugado bien? Entonces, de lo que ocurra en el Mundial de Clubes, esto pasa siempre. Un trastazo del Madrid en pretemporada, un 7-3 del Atlético de Madrid provocó que James Rodríguez no jugara en el Atlético de Madrid, teniendo el traspaso acordado. Entonces, en el Madrid no hay derrotas indoloras. En el Madrid, aunque te elimine el Manchester City por penaltis después de un partidazo o la Juve en el Mundial de Clubes, te eliminan. Y evidentemente no va a haber una crisis que mire a Xabi Alonso, pero sí va a haber señalados en la plantilla y en el palco, vamos, se va a mirar a Florentino.